estoy, sí, con toda la humildad del mundo, porque sí es importante tal vez que yo les pueda transmitir. No soy consultora tampoco, experta, tengo muletillas, no sé cómo pararme, cómo hablar, como no tengo ni idea, pero sí creo que hay ideas importantes que yo pudiera compartirles, que a mí me han servido para poder llegar a donde he llegado. No lo hablo en el sentido de que sea la super empresaria, sino que he llegado a no angustiarme, a disfrutar la vida empresarial, a dormir, a no estresarme y que vaya fluyendo el negocio. Y creo que eso sí es importante compartir cómo llegué ahí, porque hubo un momento donde yo decía, me voy a dedicar no sé a qué, pero esto ya es una locura, ¿no? Y bueno, quiero platicarles un poco que efectivamente yo estudié Derecho porque la carrera me encantaba. Bueno, me encanta, de hecho, como ciencia, el Derecho es padrísima. Hoy que hablo con abogados digo, ¿qué daño nos hicieron a los abogados? Honestamente. O sea, no hay manera. A mí me sorprende negociar con un abogado, porque yo lo veo, aparte fueron compañeros míos y digo, oye, ¿cómo? ¿No? ¿En qué momento nos enseñaron porque los distinguía? Me acuerdo que en primer año de universidad nos decían, una cosa es la moral y otra cosa es el derecho, así que tengo perfecto. Es más, fue el tema que me tocó en la libre de derecho, moral y derecho, y te lo separaban y te decían, la moral es bilateral, el derecho unilateral, ¿no? O sea, lo dividían. Y pues hoy veo qué daño es que se divida la moral desde el punto de vista de los valores con el derecho. En cuando tienes que cumplir una norma, te escudas con la norma aun cuando estés violentando el derecho de la persona, ¿no? Por ejemplo, si mis trabajadores pues tienen que estar 8 horas pero trabajan dentro de una cámara de congelación, pues yo cumplo con mi horario de 8 horas aunque los pongan desde hipotermia allá adentro, ¿no? O sea, te divides porque dices, yo estoy cumpliendo con la norma, no me estoy saliendo de la norma. El trabajador está 8 horas porque la ley me dice que 8 horas tiene que estar, aun cuando esté en condiciones deplorables, ¿no? Porque le afecta a su salud. Entonces, esta parte del derecho yo la fui abandonando un poco en el sentido de litigio, en el sentido litigioso, ¿no? Y más cuando quise probar un fraude que no pude probar porque tenía todos los elementos y le tenía que dar dinero al Ministerio Público para que consignara, y después tenía que darle a los judiciales y después no me quitaba a los judiciales de encima y les tenía que estar dando dinero a los judiciales para que persiguieran el delito. Todo eso yo decía, entonces si el derecho y los elementos que tengo no sirven de nada, pues no sirven de nada literal. Pero bueno, sí me ha servido mi carrera para poder llevar una vida empresarial, desgraciadamente, con mucho más precaución, porque desde que abres la empresa tienes que cuidar cómo haces el contrato, cómo haces tu sociedad, porque te tienes que cuidar del punto, porque desgraciadamente entre empresarios nos amolamos a nosotros mismos. Porque tú buscas un abogado para poder defenderte o demandar a alguien igual que tú, que es igual de empresario, y eso es muy triste también. De repente yo hablo con mis colegas y le digo, ¿por qué te quejas del gobierno si entre nosotros, empresarios, nos damos hasta con la maceta, ¿no? Porque en realidad es una realidad que yo he vivido día a día y ha sido un poco frustrante y un poco desgastante. Creo que más que el que haya una pandemia, creo que más el que haya circunstancias que te hacen caer, que te hacen volver a empezar. Creo que lo más que a mí me ha dejado un poco con esta frustración es que alguien que es empresario igual que tú busca su conveniencia y no piensa en que nos apoyemos a nosotros mismos. Yo creo que eso es algo con lo que yo me encontré, con lo que he vivido en el trayecto de mi vida empresarial. Pero bueno, después de que estudié Derecho, hice una maestría en Derecho Fiscal y Empresarial, porque yo empecé el mundo de los negocios y empecé como consultora. Primero tuve mi primera consultoría y pues yo pensé que el dinero que iba a entrar en la consultoría me lo podía yo gastar, ¿no? Entonces ahí vino mi primer quiebre total, porque yo empecé a generar recurso y ese recurso me lo gastaba, ¿no? En las colegiaturas, en el coche, en la ropa, etcétera. Y pues ahí me enteré que el dinero del negocio es del negocio, o sea, que el negocio adquiere una vida propia a la hora que lo abres y es totalmente independiente a ti y tiene que trascenderte a ti. Ese negocio tiene que continuar contigo o sin ti, con las siguientes generaciones o con los mismos trabajadores
se casaron contigo, que creyeron en tu negocio y que están ahí, y alguien tiene que continuarlo, ¿no? Después de este que quebré, que perdí ahí todo el dinero, incursioné en el mundo restaurantero. Yo me asocio con los dueños en aquel tiempo que eran de Minas Gerais, no sé si ubique Minas Gerais, que eran las famosas espadas de Atlisco. Entonces yo llego porque les implementé toda la estructura organizacional, me invitan de socia, entro de socia, pero creamos la marca La Churrasca. Cuando yo entro dije, ok, pero vamos a ponerle una marca nueva para que podamos hacer un modelo de negocio diferente y podamos trascender a Minas Gerais, que como había venido de socio tras socio, pues ya no había la aceptación que tenía cuando al principio tuvo Minas Gerais, y así sucedió. Me asocio con ellos, se crea la marca La Churrasca y pues fue un exitazo, la verdad, porque fue un modelo innovador, fue un modelo donde empezamos a tener una estructura, procesos y cierto orden. Se abrió la primera churrasca en Volkswagen, de hecho yo acabo de abrirla otra vez ahorita en Volkswagen, la churrasca. Después abrimos la churrasca en la isla Angelópolis, y pues ahí inicia todo el andar del mundo del restaurante, que es un tema, el tema del restaurante complejo. No sé quién aquí tenga restaurantes, pero este restaurante, no sé quién sea dueño de este que estamos, pero me va a dar la razón. El mundo del restaurante es complicado, porque hay micronegocios adentro. Puede haber un micronegocio en la barra, un micronegocio en el almacén, un micronegocio con los de compras, un micronegocio con los de la central de abastos. Todos, hay muchos micronegocios internos que no necesariamente son de los dueños, ¿no? Son de los que crean el micronegocio ahí, que es barman, que se pone de acuerdo con meseros, que se pone de acuerdo con hostes, meten sus propias botellas y de su botella le reparten, surten a los comensales para que el cliente, que también se colude, les pague más propina. Entonces no entra el ingreso al restaurante, y bueno, es todo un tema, ¿no? Entonces pues tiene que estar poniendo muchos candados, y hoy que vuelvo a abrir, pues obviamente abres con una mejor estructura y con mejores candados, pero creo que aquí parte fundamental ha sido el factor humano, porque los trabajadores que están dentro de este giro son los trabajadores que se van a contratar, aunque sea de meseros. Y ese es un tema muy delicado, porque pueden ser estudiantes o pueden ser personas que ya salieron de un trabajo, que no tienen una preparación o una experiencia, y te dicen, pues aunque sea de mesero, ¿no? Y dicen, no, qué ambulada le están dando, porque recibimos en el restaurante, pues aunque seas, pues de mesero, ¿no? Entonces no traen la vocación del servicio, no traen la vocación del trabajo en equipo. Hay mucho que trabajar con ellos, y bueno, hoy que conocemos ese perfil, pues sí los adoptamos, en la aunque sea, y los empiezas a encaminar para que le encuentren un sentido a ese trabajo y puedan ver la empresa de manera diferente. Pero bueno, después del tema de los restaurantes, hay discrepancias entre los socios, aunque principalmente en la parte de los valores, en la parte organizacional, y yo decido separarme de la sociedad y crear otro modelo de negocio que se llama Paixão, en donde pudiera haber un poco más de estructura y un modelo más estandarizado. Abrimos 5 restaurantes de Paixão. Yo pensé que iba a ser muy fácil porque ya estaba posicionada la marca de La Churrasca, y yo pensé que quitando el letrero y poniendo el de Paixão, pues todo iba a ser igual, y no fue así. O sea, la gente desapareció, no volvió al restaurante, y tuve que posicionarlo porque era competencia de mi propia marca que había creado de La Churrasca, ¿no? Entonces no fue nada sencillo posicionarlo. Tuvimos que ir abriendo sucursales como para posicionarlo, para que se viera, ¿no? Y la marca estuviera presente en varios lugares al mismo tiempo. Acudimos a créditos revolventes, y pues nos enrogamos y abrimos cada sucursal, y fuimos abriendo así en cada centro comercial, y tuvimos 5 restaurantes Paixão. Pero en ese inter yo consigo una marca de carne de res, toda la exportaban, conozco al productor y yo le compro esa carne porque tenía 5 certificaciones, y me empecé a percatar que las personas que iban a los restaurantes de espadas brasileñas
van porque quieren comer mucho y siempre se quejaban por la carne, ¿no? Porque decían, pues que nunca llega la picaña, que la picaña es la más barata, déjenme decirles, nunca llega la picaña, nunca llega el corte, es como estar robando que te pasen un pedazo de carne, pero eso sí te quieren llenar, ¿no? Te quieren llenar con las barras de ensaladas. Y entonces conseguí este proveedor por azares del destino, honestamente. Lo conseguí y me da la distribución, y soy de las 3 distribuidoras en México que vende en México esta carne, y todo su 80% de carne del productor la exporta a Estados Unidos, Canadá, Japón y Reino Unido. Y nosotros somos tres distribuidores aquí en México, pero en realidad la distribución fue para que nuestros restaurantes pudieran ofrecer un producto de calidad de carne comensal. Y con los 8 restaurantes que eran las churrascas y los paixaos, porque yo todavía llevaba un poco de participación de porcentaje en las churrascas, cumplíamos la cuota de distribuidor. Entonces, pues yo la distribuía y la vendía a las 9 sucursales. Pues. Y bueno, pues ahí caminando tuve que hacer una maestría en alta dirección de hoteles y restaurantes para poder comprender la administración del restaurante, y entré al IPADE, a la D2, para poder entender un poco la alta dirección de empresa, porque de una otra manera mi mente era más abogadesca, ¿no? Entonces, meterme al mundo de la administración no fue nada sencillo, y poder entender las finanzas tampoco fue nada sencillo. Entonces tuve que capacitarme. De hecho, de la maestría de alta dirección de hoteles y restaurantes, en realidad ni siquiera he visto lo de mi título, porque la estudié, pero para poder aprender a administrar mis propios negocios, no era como para ir acumulando pues currículum, ¿no? Ni nada de eso. Hasta la fecha no me titulé. Voy a hacer ya mi tesis un día de estas, por eso ni la pongo en el currículum, porque luego se van a meter ahí a la SEP y van a decir que no es cierto. Entonces mejor ni lo pongo. Y bueno, resulta que se viene la pandemia y pues cerramos los restaurantes. Para esto, soy mamá soltera, y yo fui la que me hice cargo de mis hijos siempre desde chicos. Les platico esto porque es horrible, mamá soltera, soy mamá, punto final, pero bueno, culturalmente soy mamá soltera, pero para mí, en realidad, mi objetivo siempre era con mis hijos que ellos pudieran comprender que a la hora que yo hacía empresa y me dedicaba a los negocios, era para poder contribuir de una u otra manera a través de esta empresa en algo a la sociedad, ¿no? Y no después fueron a terapia y tuvieron que decir que mi madre se fue a trabajar, ¿no? Y no estuvo con nosotros, ¿sí? Entonces era una manera de subirlos al barco. De hecho, uno de mis hijos desde los 13 años trabajó de garrotero, y era una manera que no le encontraran el sentido económico, sino el sentido de desarrollo, de poder desarrollar a los trabajadores y al equipo de trabajo que estaba conmigo, porque yo empecé a descubrir que todo el equipo que estaba ahí estaba porque yo les proponía una idea de negocio, los llevaba a una visión, y todos volteaban realmente y me seguían, ¿no? Entonces para mí era así una gran responsabilidad, porque decía, están creyendo en mí. Y ahí empecé a entender que el que tú creas tu negocio, o cuando tú haces tu negocio, te sientes con el gran derecho de que es tuyo, porque tú llevas el riesgo y la idea fue tuya. Y ese es una verdadera equivocación, que en mi experiencia yo así lo viví. Porque efectivamente tú tienes la idea de negocio, efectivamente tú eres el que arriesga tu capital, o el que pide un crédito, el que hipoteca sus propiedades, o el que pide el prestado, o como la quieran ver. Pero ese negocio es muy difícil que se ejecute si no tienes un equipo de trabajo que lo haga. Ese es el mayor capital con el que yo me encontré para poder desarrollar mis ideas de negocio. Entonces empiezo a ver que tenía que cuidar a ese verdadero capital, porque ese capital eran seres humanos que estaban creyendo en mí y que venían conmigo, ¿no? Que venían conmigo para poder ir ejecutando cada idea. Pues así fue, y esto se los digo, es importante, porque cuando yo tenía esta sociedad anteriormente, y si ustedes se asocian y su socio no tiene el mismo valor, los mismos valores en cuanto al personal, es muy difícil que puedan
desarrollar su empresa, porque los trabajadores encuentran el caminito con quién qué, y entonces te ven a ti como la mamá protectora y el otro es el papá maldito, ¿no? Que viene y no ayuda a ninguno de los dos, no le ayuda a la empresa para nada esa división. Pero creo que sí era sumamente importante que antes de que yo me asociara pudiera ver si comulgábamos con los mismos valores en cuanto a la importancia del valor humano, o sea, de la parte humana de las personas que estaban trabajando ahí. Y bueno, pues después, bueno, ya hubo esta separación, se crean los restaurantes, se viene la pandemia, y ahí en la pandemia yo tenía 200 trabajadores en ese momento, y empezó a publicarse desde el gobierno que les decían a los trabajadores, te tienen que pagar, tienen la obligación de pagarte tu salario al 100%, no sé si lo ubiquen eso, que les daban la información de te tienen que pagar, cuidado, o si no tienes que demandar. Y entonces yo decía, nos están separando. Yo llegué un día con toda mi gente así, los reuní a todos y les dije, miren, efectivamente, de acuerdo a la ley, sí tenemos que pagarles. Si ustedes creen que tienen ese derecho, que nosotros saquemos ahorita el dinero debajo de las piedras y les tengamos que pagar, adelante, pueden demandar, es su derecho, vayan, demanden, pues allá nos vemos en el juicio, ¿no? O quédense, esperemos, y de comer no les va a faltar. Porque yo esto lo vi, porque yo estaba encerrada y yo sí tenía para comer, mis hijos sí tenían para comer, y yo decía, pues mi gente no puede que no tenga para comer, si tenemos que comer. Entonces yo les dije, vamos a comer, eso yo se los aseguro, y cada 8 días iban por despensas, y para mí era completamente satisfactorio ver que pudiéramos comer tanto en casa como en casa de los trabajadores, y creo que esto nos humanizó a todos, y de los negocios que sí daban, que era Beckham, que es una consultoría en la que me dedico a la bolsa de trabajo, en la consultoría 20 años. Por eso entré a Minas Gerais a dar consultoría en aquel tiempo. Y en esta consultoría los negocios seguían abiertos porque tenemos clientes que son empresas muy grandes y ellos sí seguían teniendo y pagando a sus trabajadores, y a nosotros nos seguían pagando las igualas, y de esas igualas nosotros comprábamos las despensas para todos los trabajadores, y fue como se fue manteniendo la plantilla laboral. Posteriormente, pues surge la grandiosísima idea que pudiéramos abrir los restauranteros al 30% en plazas comerciales donde yo estaba con rentas de 170,000, de 90,000, de 150,000. En Angelópolis pagamos una renta de 170,000 pesos en un local de este tamaño, de 100 metros cuadrados, 110 metros cuadrados, es muy caro. Entonces yo les decía a las plazas, pues prefiero no abrir y pagarte la renta a abrir al 30%, porque voy a perder muchísimo dinero y ya no lo tenemos, ¿no? Entonces yo no abrí y se quedó cerrado, y prefería seguir manteniendo a mi gente con despensas que abrir. Total que ellos después se fueron contratando en otros restaurantes y así sucedió. Pero en ese inter de la pandemia, en donde yo decía, ¿qué voy a hacer? Porque tenía créditos revolventes con los que abrí los restaurantes, y dije, ¿qué tengo para poder desarrollar? Pues tenía la distribución de la carne, en donde dije, pues la carne tengo parte de capacidad instalada, y pues a mis parrilleros los volví tablajeros, a mis cortadores los pueden capacitar con el productor para que puedan aprender a cortar carne, y pues me volví distribuidora y vendedora de carne de res en otros estados en donde no cerraron los restaurantes. Entonces fue todo un aprendizaje brutal, porque trabajar con un perecedero no es nada fácil. Yo distribuía carne, pero era pieza básica, y las piezas básicas llegan a los restaurantes de espadas brasileñas, porque llega la pieza básica, nosotros la cortamos y la metemos a la espada, pero no sabíamos lo que implicaba vender cortes Nueva York, ribeye, tomahawk, en donde a lo mejor para yo poder sacar 60 kilos de cabrería de una pieza básica que se llama del lomo corto, yo tenía que comprar 400 kilos de carne. Entonces, al sacar la cabrería de los 400 kilos de carne, me sobraba en Nueva York, y tenía una merma de hueso y una merma de grasa. Entonces, pues aparentemente, pues nosotros empezábamos a vender los cortes, pero cuando volteamos a ver al almacén teníamos toneladas
toneladas de carne que estaba parada porque era lo que quedaba y lo que sobraba de la pieza básica del corte. La verdad que fue una locura, en donde hubo momentos donde yo decía, no, pues, ¿qué hago? O sea, me metí en un negocio más difícil otra vez, ¿no? Y yo pensé que el restaurante era el más difícil, pero después me encontré que a la hora de que abres, porque la carne viene tip, pero a la hora de que le abres la bolsa, pues adiós tip, ¿no? O sea, tenemos que volver a meternos en un proceso de certificación de inocuidad, de calidad, porque la cortamos, ¿no? Y después el cliente no estaba acostumbrado a comer carne. Nosotros todos estamos acostumbrados a comer carne inyectada con clenbuterol. Entonces nuestra carne, pues sabía carne, pero el cliente, la empresa decía, pues que estaba dura. Y nosotros le decíamos, no, es que no está inyectada, ¿no? O sea, es fibra, o sea, sabe a carne en realidad. Les hubiera traído para que se me vean de lo que les estoy hablando. Les hubiera traído unos cortes. Aquí estamos viendo un jardincito para hacer una carne asada. Pero ahí fue otro problema, porque a mí me hablaban, un cliente que teníamos en México que nos compraba mucha carne, y me decía, es que, Betty, tu carne está buena porque pruebas la fibrosidad que no estás acostumbrado a probar. Me dice, pero a la gente no está acostumbrada en el norte, la quiere suave. A mí no me importa que le pongas petróleo, me importa que le pongas petróleo. Bueno, pero después descubrimos que con un médico certificador, que hoy es mi jefe, mi director de planta, porque me entró a certificar, a dar los procesos, y cuando ya se iba le dije, no se va, pero ni a la esquina, no se aquí, total que lo contraté y se quedó ahí. Y pues, descubrimos que sí hay una normativa de poder inyectar salmuera. Entonces, no existe una carne, no existe en este mundo una carne que no tenga inyección de salmuera. Si no la tiene, es muy dura la carne, a menos que sea Angus o Wagyu. Pero si no, tienes que forzosamente meterle salmuera. ¿Cuál es el tema de la salmuera? Que si le metes un 30%, un 40%, tú pruebas la carne suave, pero en realidad está esponjosa. O sea, sabe a esponja. Tú te la comes y parece que estás mordiendo una esponja. Entonces, hay un límite normativo de salmuera que le tienes que poner, que es mínimo tiene que ser el 15%. Y a la hora de que tú con la aguja metes la salmuera, rompes un poco de fibra y suavizas la carne. Y ese es el estándar exacto, para que puedas tener la carne suave, fibrosa y que no tenga químico. Porque además la salmuera ayuda a que mantenga la jugosidad a la hora de que la pones en la parrilla y no se desjugue. Y a que tenga, es un conservador natural. Bueno, eso lo descubrimos al año que habíamos tirado, porque tirábamos y tirábamos toneladas y toneladas porque eran perecederos, se nos echaban a perder. Hubo un momento en donde yo dije, ya no puedo. Pero volteaba a ver a mi equipo y él estaba convencido de la carne que estábamos vendiendo, estaban emocionados de la carne que estábamos vendiendo. Y yo decía, pues finge como que vamos muy bien. Literal, eso es serio. Y porque decía, no puedo voltearles a decir que esto no, porque aparte decía, pues sí se puede, porque si no, no existirían las grandes distribuidoras de carne. Finalmente hoy encontramos, gracias a Dios, el punto de equilibrio. Hoy el negocio ya es negocio, ya no perdemos nada, ya no tiramos nada, ya encontramos clientes que nos compren la otra parte de lo que queda de un corte, ¿no? Quien me compra la cabrería es un tipo de restaurante y le vendió en Nueva York a otro. Entonces ya encontramos ese equilibrio, pero todo esto de que les platico es porque ha sido un torbellino. Y también las salsas y los marinados, porque al mismo tiempo que yo iba teniendo rezago de cortes, decía, pues voy a abrir una boutique de cortes. Y entonces ahí le voy a dar salida a los cortes de carne que no cumplen con el gramaje de que el cliente me pide para sus restaurantes, porque el restaurante te pide por lo regular 330 gramos de carne o 300 gramos de carne, y así es como él cotiza. No les voy a decir qué hace, cómo cotiza, porque no puedo hablar de los secretos de los clientes. Yo llego a ver un restaurante y veo la carta y digo, ya sé cuánto comprar de kilo, dependiendo de su gramaje, ¿no? Pero a veces, porque la pieza es irregular, entonces va del grueso y va bajando de las puntas, pues van haciéndose más chicas, y la punta ya no da el gramaje que quiere el restaurante, y decíamos, ¿qué hacíamos con esa carne? Abrimos boutiques de corte de carne, pero para esto las salsas y los marinados de los restaurantes yo los mandé a pasteurizar, a envasar. De hecho, en la mera pandemia fui a un curso de pasteurización, que es un rollo pasteurizar, porque pasteurizas
desde el envase, y pasteurizas la salsa para que pueda tener 2 años en anaquel. Son tanto tiempo, es todo un proceso de pasteurización que fui a capacitarme y al final le dije, ¿cuánto me cobras por pasteurizar? Hacerlo tú, porque entrar esto es esto, ya no, ¿no? Entonces al final me lo terminaron pasteurizando, y esas salsas y esos marinados los metí como concepto de modelo de negocio de la boutique de carnes, para que podamos vender la carne, las salsas y los marinados para marinar esa carne. Y esos marinados los metí también a los restaurantes de espadas brasileñas, como pude estandarizar todos los marinados que se le pone en la carne y todas las salsas de mesa, todas ya están estandarizadas y marinadas. Entonces una los ocupé tanto para el restaurante como para las boutiques, y así es como fui pues buscando cómo ir aprovechando cada producto que vamos sacando en cada uno de los modelos de negocio. Y por supuesto, a la hora de que servimos espadas brasileños en los banquetes, porque llevamos la churrasquera para servir, todas las salsas, todos los marinados y toda la carne, pues es de los mismos modelos de negocio del grupo, y así es como podemos estandarizar la calidad. Bueno, pues así ha sido mi trayectoria de mi experiencia laboral. Por supuesto que lo que les platican de Coparmex, que participo mucho, es porque creo que el organismo empresarial, el que sea, a mí me ha servido para formarme, para poder hablar con alguien que sufre el mismo mal que yo. Nos damos tips para podernos ayudar a crecer. Y yo siempre he estado convencida de esos organismos. ¿Por qué Coparmex? Porque tiene una filosofía en donde te lleva a una formación para que puedas desarrollarte como un empresario realmente digno, y que podamos quitarnos de la mente empresario rico, empresa pobre, y que nos convertamos en empresa rica y empresario digno. Y creo que ahí es en donde yo pude encontrar el sentido del mundo empresarial. Por eso al principio que les dije, pude encontrar la paz, el no estrés y el poder dormir a gusto, aunque no tenga para las nóminas de repente, pero pude separar perfectamente bien que el objetivo de la empresa no es únicamente la rentabilidad. Sí es importante, por supuesto, porque si no, pues hay que poner fundaciones, ¿no? Pero el objetivo de la empresa es que encontré que la empresa era un vehículo para poder desarrollar a los trabajadores que tengo ahí en lo que no los desarrollaron, en lo que no aprendieron en su casa. Porque fíjense, en las universidades, yo que tengo hijos adolescentes, en donde se viven en las universidades muchas cosas graves, la universidad te dice que los eduquen en su casa. Nosotros solo estamos para formarlos académicamente, y eso a mí se me hace una verdadera irresponsabilidad. Nosotros en nuestras empresas tenemos seres humanos que piensan, que sienten, que traen creencias, que traen una historia, y más los que trabajamos con obrero. Los que trabajamos con obrero traen una historia en su casa de violencia, de violación, de alcoholismo, de drogadicción con sus familiares, y estas personas son las que llegan a nuestras empresas a desarrollar, ¿no? Los tablaqueros que yo tengo, pues vienen con todas esas problemáticas, en donde no podemos decir, ese es su tema, tus problemas de tu casa, déjalos en tu casa. ¿Cómo se dejan ahí? Cortamos la cabeza, y nada más que necesitamos que hagan la labor, ¿no? Que más utilicen las manos, es perfectamente imposible. Entonces yo descubrí que como todo el problema viene en el seno, en la parte de la familia, porque los delincuentes no vienen de Marte, se gestaron en nuestras casas, en una sociedad que nos rodea. Yo tengo un hijo que va a una preparatoria de una colegiatura, para no decirles el nombre, de 15,000 pesos mensuales. Le roban las chamarras, les roban el celular, les roban el cable del teléfono, les roban el cable de la computadora, les roban. ¿Dónde está sucediendo esto? Pues desde el hogar. ¿Qué está pasando? Sí hay una problemática en el hogar, sí la hay. Y sí somos responsables, si ya no los educamos en el hogar, que llegan a las empresas, porque de tu casa vas al trabajo, vas a la empresa. Y en la empresa no podemos hacernos ojos de hormiga y decir que los eduquen allá, y aquí solamente cumple con tu trabajo, cumple con la norma, cumple con tu proceso, con tu procedimiento, con tu objetivo, y hacer ojos de hormiga en que traen una problemática social
en donde no tienen valores y que nosotros tenemos que volverlos a tomar, volverles a enseñar los valores que tenemos en la empresa para que puedan ellos construir esos valores otra vez en su casa y podamos realmente ver un cambio social. Yo no puedo ver, en verdad, no puedo ver a las mujeres que les doy pláticas de disque empoderamiento, pero a veces el empoderamiento está un poco mal entendido, porque lo están entendiendo con que vayas y mandes por un tubo a tu marido, y no es por ahí el empoderamiento, ¿no? Ni al hombre, por supuesto que no, lo necesitamos, nos necesitamos ambos, pero estas mujeres que viven violencia, que las golpean en su casa, que el hombre voltea y les dice, ¿tú qué sabes? Tú no sabes nada, tú no estás para planchar, tú no sabes nada del mundo de los negocios. El que lo sé soy yo, el hombre es el que te dice que es el que sabe del mundo de los negocios. Y la mujer es la que no tiene ni idea del mundo de los negocios. Cuando viven los trabajadores todo eso ahí, en su hogar, pues imagínense cómo llegan al trabajo y la empresaria y la dueña es una mujer. Y la mujer le da la indicación, o la jefa le da la indicación. ¿Qué está pensando esa mujer o ese hombre? Porque la cultura a todos nos arrastra. También la mujer piensa que la mujer no es apta para el negocio. Es en serio, yo estoy sentada en consejos de administración y hablo del tema del flujo de efectivo, del punto de equilibrio, del cash flow y de cómo podamos entender el número. Háganme cuenta que no hablé, porque para el hombre solamente concibe que sabe de números el hombre. La mujer solamente sabe de empatía, de valores, de filosofía, y eso dice que eso es un tema de mujeres. Eso es un tema de sueño, ese es un tema que está fuera del mundo de los negocios. Y déjenme decirles que esa es exactamente la base fundamental para el mundo de los negocios. ¿Por qué? Porque si no aprendemos a empatizar con nuestro trabajador, es muy difícil que el trabajador cumpla el objetivo de tu empresa. Y aparte tu empresa no es tu empresa. Sí sacrificaste tú, sí tienes el riesgo tú económico, sí, pero eso el trabajador jamás lo va a pagar. Para el trabajador esa empresa también es de él, porque para el trabajador pues es el con el que está desarrollando y es el que termina con el producto final. Si tú le haces ver al trabajador que el negocio es de todos y que la ganancia será de todos, y aparte lo ve, créanme que hasta el día de hoy yo no he tenido una demanda laboral en mis 25 años de vida empresarial. Una demanda laboral. Y mire que soy abogada laboralista, ¿no? Pero no he tenido una sola demanda laboral. Pero el objetivo y la clave es que tienes que subir al barco a tu trabajador. Dejemos de hablar porque los trabajadores te dicen, pues es que su empresa va a perder, y yo digo, ¿cómo? Sí, su empresa va a perder. No, pues perderás tú porque tú eres la empresa. ¿Por qué me dices mi empresa? Pues los que están aquí son ustedes. Todos vamos a perder. A la hora de que tú subes al barco al trabajador y él se siente verdaderamente incluido y te importa que lo formes con valores para que él pueda esos valores transmitirlos en su hogar, es en donde realmente se empieza a ver el cambio. No podemos ver a mujeres que vayan a marchar, que yo fui aparte, porque fui a acompañar a mis trabajadoras que tuvieron hermanas que las mataron, que vayan a marchar para pelear que haya justicia, si a sus hijos ellas mismas les enseñan a ser machos, les enseñan a que la mujer es la que les tiene que servir y les dejan ver que el papá golpea a la señora. Obviamente ese hijo será el futuro delincuente, violentador de las hijas de las mujeres. Lo estamos todo gestando, pero también sucede dentro de la empresa. Esa problemática familiar, toda la están llevando a la empresa. Esos son los trabajadores que tenemos todos en nuestras empresas. ¿Qué vamos a hacer? No podemos decir, este no sirve no cumple con el perfil, vámonos. Tengo un trabajador adicto. En la persona yo tengo un trabajador que descubrimos que era adicto. Es adicto, y me dijo su jefe, ¿qué hacemos? Pues ya, si no nos sirve que se vaya. Yo, pero si no es un objeto, tiene una adicción, hay que ayudarlo, si quiere, vamos a anexarlo, si quiere, si se deja, si regresa y él quiere seguir con los brazos abiertos, y si no, sí se va a tener que ir. ¿Pero por qué? Para que no contamine todo el equipo, porque entonces el equipo dice, no, pues si él hace, si él no llega, si él y no pasa nada, pues entonces todos, ¿no? O sea, tenemos que lograr un equilibrio. Pero esto que yo les estoy platicando, que no me quiero alargar, porque me gustaría que ustedes me platiquen y me digan, y me gustaría que esto sea un poco más de ping-pong. A lo que yo quiero llegar es que la única manera en la que yo descubrí que uno
el objetivo de la empresa no únicamente es económico, o que si va a ser económico, es económico para todos, y mire que no soy socialista, se lo juro, ni nada, nada, pero si es para todos, creo que eso nos da un poco de respiro, porque créanme que cuando los trabajadores se enteran de eso, todos se suben al barco y te dejan de presionar. Yo así lo vivo. Y miren, tengo aquí a una trabajadora mía, Celia, y lo hablo así de transparente. Y ella podía decir, Celia, si estoy mintiendo, puede decir que no es cierto, ¿verdad? En serio. Tampoco me quiero poner aquí a decir que soy bien santa, porque tampoco lo soy. Les puedo decir que tengo un genio de la remostada. Pero aquí lo importante es que podamos empezar a tomar en cuenta a los seres humanos que están dentro de nuestro centro de trabajo. Nos preocupemos por ellos, los podamos ayudar a formarse para que ellos realmente sepan que ahí sí pueden encontrar un crecimiento y no se vayan contigo y los capacites, porque eso es nuestro sentir. Decimos, ya lo capacitamos, ya lo preparamos, ya lo invertimos y ya se va. ¿Por qué se va? Por crecimiento. ¿Por qué no le diste crecimiento tú? ¿Qué sucedió ahí? ¿No? Y además déjenme decirles algo, si se va porque lo prepararon, lo capacitaron y se va, oye, qué bueno, porque ya contribuiste con ese trabajador a que haya mejores empresas, a que haya empresas más responsables y ese trabajador lo va a transmitir en otro. Esa es la idea, que no nada más pensemos en la empresa como centro único en donde nosotros sufrimos y nadie sabe nuestras penas más que nosotros, sino que lo veamos como parte de un sistema social y la empresa es parte de un vehículo de crecimiento y de desarrollo de la sociedad. Cuando lo vemos así, créanme que es cuando yo empecé verdaderamente a no preocuparme, a no estresarme, a poder dormir, aunque al otro día tenga encima al Seguro Social, a Hacienda, porque hay que levantarnos y perseguirnos de Dios, del Seguro Social, de Hacienda, de Infonavit y de Finanzas, ¿no? Ya estamos así, a ver a qué hora nos cae, a ver a qué hora nos cae uno, a ver a qué hora nos cae uno. Pero les voy a decir algo, llevar las cosas en orden es mucho mejor fiscalmente hablando, porque te da mucho acceso a financiamiento. Esa es una experiencia que yo también viví y de repente pues nos cae gordo SAT, y sí, a mí también me cae gordo, pero créanme que es una herramienta esencial para que podamos acceder a financiamientos para que tu negocio pueda crecer, porque esa es la única manera en la que todos los empresarios realmente podemos ir creciendo y creciendo y creciendo, a través de los financiamientos, honestamente. Claro, un financiamiento adecuado, un financiamiento asesorado, un financiamiento donde el mismo que te lo da te dice si sí lo puedes pagar, si no lo puedes pagar, o no te metas en problemas, porque también de todo hay. Y yo ha sido una manera en la que he podido ir creciendo, donde en plena pandemia, yo pude acceder a financiamientos, en plena pandemia. ¿Por qué? Por tener en orden la parte fiscal y contable. Pude acceder a financiamientos con lo que me pude capitalizar para poder invertir en más capacidad instalada para el tema de la distribución de la carne. Y para poder cambiar de giro, porque también después del restaurante de espadas brasileñas, abrimos otro giro que se llama Carbón, parrilla de barrio, que tenemos uno en Angelópolis y otro en Sonata. Entonces otro giro, pero también es de carne, para que no perdamos un poco, porque siempre hay que diversificarnos, yo así siempre lo he hecho, pero sobre lo mismo. No, yo creo que lo ideal es diversificarte sobre tu mismo giro y sobre lo que sabes hacer y no meterte en un giro en donde ni conoces y menos asociarte con alguien que lo domina, porque lo domina él, pero tú no, y quién sabe cómo te va, ¿no? Pero bueno, esto es lo que les puedo yo platicar. Traje una presentación que no dice nada de lo que les acabo de decir, seguramente, porque siempre preparo algo y ya no digo nada de lo que está ahí, pero creo que ya me están poniendo el reloj por allá atrás, pero si quieren pueden llevársela, porque aquí hay como, más que nada, como palabras claves que yo fui anotando y he ido escribiendo a lo largo del camino de mi experiencia laboral y que a lo mejor les puedan servir, y con todo gusto pueden pasárselas si a alguien le interesa, y pueden escribirme y podemos hablarnos, pero ya les dejo a ustedes por si tienen alguna pregunta o quieren participar. Tener espacio para hacer 3 preguntitas a nuestra ponente Betty. Entonces, espero que Carlos, ¿tenías una?
experiencia, tengo varias preguntas, pero bueno, voy a enfocar en ella. Nosotros también medimos el giro restaurantero y decías que, claro, la mayoría de nuestro personal es de perfil obrero o operativo, lo que quieras decir. ¿Qué tipo de capacitaciones o herramientas te han ayudado en tu camino? Porque al final, como dices, es otro mundo del que vienen, es una historia de vida, o sea, es toda una complejidad que hay que entender su mundo para poder darle las herramientas que se aterrizan a lo que ellos realmente pueden recibir, ¿no? Si les das algo demasiado, o sea, como fuera de su alcance en conciencia, como quieras, también puede ser que no les llegue esa información porque no están listos, ¿no? Entonces, dado que te has dado como esta tarea con los años de ir entendiendo el perfil, quisiera que me compartieras qué tipo de herramientas, cursos o cosas les has dado. Mira, te voy a decir dos cosas. Una, yo lo resolví estandarizando, poniendo un CEDIS, donde mandaran todo lo que ellos nunca iban a entender, nunca iban a llegar a lograr hacer por su misma cultura. Eso es algo que yo pude lograr para poder salvar lo más importante, que era la parte de la calidad y de la estandarización. Pero creo que estas personas que tenemos, que además yo tengo anexados que ya pueden salir de su anexo a trabajar y regresar a dormir en el anexo, es parte del servicio social que yo les doy. No hay más que la motivación. Es motivación, motivación y motivación, porque como bien dices, cambiar su estructura cultural es muy difícil, muy difícil. Es más, ni siquiera te creen que te importan. No te creen. No, en realidad, cuando yo les digo, y no me importa, y esto es para ustedes, y lo van a ganar ustedes, todos se voltean a hacer como diciendo, ajá, ¿no? Así como no lo creen. Entonces, para no desgastarte en que lo entiendan algo que no lo van a creer, mi mayor clave para que no se vayan porque están ahí, y es más, me esperaron toda la pandemia y quisieron regresar conmigo, en realidad, ha sido porque los he tratado siempre de motivar en lo personal. Yo con cada uno hablo, con cada uno me escribo, tengo un chat con todos, a todos les hablo, a todos les pregunto, llego con uno cada uno y le voy preguntando, ¿cómo va tu hermano? ¿Y cómo va tu hijo? ¿Y cómo vas? Híjole, no, bueno, pues sí. Claro, tienes que ir poniendo límite porque si no se te van un poco de bruces, pero tiene que haber la otra parte, un gerente, un administrador, un alguien que ponga el otro extremo del límite para que tú puedas decir, híjole, ahí sí ya no te puedo ayudar, ve con tu jefe, ¿no? Pero tú tienes que ser obligadamente el motivador, aparte de que los des cursos, por supuesto, pero tú solito con tu propia actuar con ellos es la mejor forma de motivarlos. Yo llego y me meto con las razones de, ¿cómo vas? ¿Cómo va el anexo? Bueno, ahí va, y ahora viene otra anexada, a ver, cuéntame, a ver, no, mira, te felicito y te admiro y debe ser muy difícil y no te preocupes si vas a salir, y ellos eso lo ven, y es como empiezan a creer realmente que sí te importa. Es la única forma, la parte motivacional, y créanme, ustedes y yo lo sabemos, que un curso de motivación te sirve un día. Exacto. O 7. Y adiós, ¿no? Pues esto es más claro, más, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo cambio? Claro. Pero nosotros, este perfil tiene que estar permanentemente motivado. Sí, gracias. Sí, Betty. También del ramo restaurantero, pero te quería preguntar, porque hablaste de este tema de ganamos todos, ¿no? ¿Qué modelo económico de compensación usas para tener ese ganamos todos? Mira, hay varios. Una, los horarios. Bueno, se presta mi giro, ojo, se presta mi giro. El giro de espada brasileña no es tan fácil que Volkswagen, que es una cueva de lobo en la noche, vayan a cenar. Entonces, ¿yo qué hice? Primero, 9 de la noche se cierra el restaurante. ¿Y qué me dice mi competencia? Que son mis amigos también. No, Betty, las cenas y yo no me importo. Y yo a ellos les hago ver y les digo, te puedes ir temprano, te puedes ir en tu camión, te puedes ir, ¿no? O sea, ellos tienen que ver que te importa su seguridad. Yo tuve un socio, otro, que gracias a Dios duré con él 6 meses, cuando platicamos ahí, porque iba a abrir en Sonata, y él me traspasó su local, etc. Y le dije, oiga, ¿y a qué hora cierran? A la 1 de la mañana. Y yo, ¿y cómo se va la gente? Le contratamos un número. No, licenciada, ¿yo qué tengo que estar pensando? Yo a mí qué me importa, pues
puedo estar todavía pensando que la gente cómo se va. Eso ellos le dan un valor como si les estuvieras pagando dinero. Un valor, una. Y dos, yo les doy bonos por venta. Por cada botella de vino tinto, 20 pesos. Por cada una botella de destilado, 35 pesos. Por cada postre, 5 pesos. Por cada... Les pagamos bonos de productividad cuando es cuantitativo. Y el cualitativo, para que no haya quejas de que la carne se secó, de que no pasaron toda la carne, de que la barra de ensalada estaba seca, de todo este rollo, es lo cualitativo. Cuando no hay quejas, entonces se les da también un bono económico. Porque el dinero, aunque nosotros no queramos y sepamos que no es lo más importante, bueno, sí lo es, pero no lo es, para ellos sí lo es. Entonces tiene que ser siempre el bono tanto económico como de ayuda a que ellos puedan tener la parte de convivencia social, familiar. En la planta, yo los cito 7 de la mañana y se tienen que ir 4 de la tarde. Y la obligación es que estén con su familia, con sus hijos, con sus amigos y que tengan vida social, que tengan vida familiar. Y eso ha sido totalmente aquilatado por ellos sin que les tenga yo que pagar. Pero es otro perfil en la planta de carne. Pero en la parte del restaurante es que ahí no puedes, porque si tienen que trabajar más horas, obviamente, sí se les da bono de productividad y que no se vayan tarde y yo cierro las cenas. O sea, prefiero perder las cenas a la seguridad de ellos y que ellos puedan llegar a su casa y que les dé tiempo de ver a sus hijos. Adri tiene una pregunta. Yo tengo una pregunta. ¿Tienes el micro? Bueno, Betty, muchas gracias por la plática. La verdad es que me sentí súper identificada contigo, porque igual me dedico al transporte y los operadores, pues igual son el perfil de personas que terminaron apenas la primaria, la secundaria, y ha sido un camino de conocerlos, ¿no? Porque pues si tú te preocupas por ellos, ellos se preocupan también por los clientes. Entonces, mi pregunta va un poco en cómo equilibrar esta parte, porque siento que como mujeres, no sé, les pasa a los hombres, pero bueno, mi papá, que es mi socio directo, su perfil es más duro, ¿no? Y él pues trae la vieja escuela de, no, pues, lo que le pagas y hasta ahí, ¿no? O sea, no hay tanto ese acercamiento a preocuparse por los hijos de los trabajadores, por su forma de vida, y de que, pues, ahora sí, las empresas tenemos esa obligación de no solamente ver por la parte económica del trabajador, sino también emocional, psicológica. Entonces, ¿cómo lograr equilibrar? Porque por otro lado también está como ese ratoncito que me dice, pero la rentabilidad, pero la utilidad, pero le estás dando bonos de más, pero ahora que el chofer tiene que irse a su casa y desplazarse más kilómetros, pues entonces gasta más combustible. Entonces, ¿cómo lograr equilibrar el que la empresa siga siendo rentable, pero también que los trabajadores, porque a veces siento que yo me voy mucho a no, los trabajadores y sus hijos y les mandamos cosas, pero por otro lado, ya gastamos demasiado en eso, ¿cómo logras ese equilibrio, ¿no? Que ambas cosas crezcan al mismo tiempo. Lo que pasa es que tiene que haber rentabilidad, esa es una total realidad, tiene que haber rentabilidad. Nosotros tenemos que trabajar, claro, yo me certifiqué como oficial de cumplimiento para poder implementar programas de cumplimiento de ética y de anticorrupción. Lo hice también para la empresa por el tema del departamento de compras, pero esta parte de la ética, que parece filosofal, en verdad parece filósofo, parece que es algo como de psicólogos o algo como de... No es de la empresa, en la empresa es donde generamos el dinero, sí o no, y aparte si no ganas, arrebatas, y además, o sea, son dichos que nos aprendieron de verdad, porque así nos educamos a mujeres y los hombres, cultural, ojo, no es un tema del hombre, porque yo te lo juro que les digo, ya dejen a los hombres en paz, no son ellos, es la cultura, todos crecimos en esa cultura, todos, pero sí tienes que tener muy claro tu código de conducta, y tienes que tener muy claro hasta dónde tienen que rebasar la productividad para que tú seas concesionario, ¿no? A mí me pasaba un capitán y me decía, Lick, le vamos a dar por cada 10 botellas 20 pesos a cada trabajador. Yo no, ¿cuánto venden ahorita? 50, perfecto, de las 51 a las 60 le damos el bono de productividad.
Si ya vendes 50 y recibes un salario, ya vendes 50. Esas ya son porque vienes y yo te pago, ya vendes 50. Vas a vender 60, 70, 80, a partir de ahí viene el bono de productividad. Pero para toda regla tiene que haber una sanción y tiene que haber un límite. O sea, lo lograste 1, no, 2, no, 3, no quiere. O sea, tampoco es como que tengamos ahí al conjunto por ser tan responsables, de personal que no le importa, que no le interesa. O sea, si hay un punto donde le hablas a los recursos humanos y le dices, se le acabó a fulanito, bye, líquídalo, se acabó. No tenemos que tenerle miedo a la liquidación cuando le estamos dando todo al trabajador. Le damos su prestación, le damos el seguro social, le pagamos bien, le damos bono de productividad si da más de lo que da normal. No quiere, no tiene nada que hacer en la empresa. ¿No? Pues eso también tenemos que tener límites. Tampoco podemos ser las damas de la caridad. Sí, porque aparte estás pagando a otros trabajadores, claro, que sí están produciendo. Exactamente, sí, tiene que haber una indicación, una regla, una sanción. Porque si no hay sanción, la regla, ¿cómo le llamamos? Nada, no es regla. Y una autoridad es el que pone las sanciones. Si no, pues tampoco es autoridad, ¿no? Y ya se vuelve todo eso una vacilada de trabajo. Por eso es el dicho de, bien, hacen como que trabajan, hago como que les pago y ahí nos la vamos llevando todos. Eso tenemos que quitarlo. Trabajas, cumples el objetivo, yo te pago lo que te tengo que pagar, trabajas más, te voy a pagar más, y si no, adiós. Gracias. Muchas felicidades por tu plática, muy inspiradora. Yo tengo una empresa de ingeniería, me dedico a tratamiento de aguas residuales. Igual hay algunos perfiles que creo que todas las empresas a lo mejor tenemos un tipo de perfil que vas con eso. Y cuando yo inicié mi empresa, justamente traía yo como hay una bandera de voy a ser diferente, voy a ayudar a mis trabajadores, van a ganar con la empresa. Y sin embargo, con el tiempo te vas encontrando ahí unas piedritas que dices, híjole, me estoy arriesgando por ellos y no lo están viendo, me están exigiendo más, pasó pandemia, no despedí a nadie. Yo en ese momento era presidente de un sector en Canacintra y la bandera con Canacintra era de no despidan a su gente, no, lo menos posible. Yo, bueno, no voy a despedir a nadie, mantuvimos plantilla laboral y bueno, te pones la bandera y al final, oiga, quiero un aumento. Sí, oye, ¿no estás viendo? Ajá. Y no lo ven, ¿no? Mi pregunta es, ¿cómo mantienes esa mentalidad de ayudar cuando pasan estas cosas? Cuando dices, oye, lo estoy haciendo, me estoy arriesgando, lo estoy ayudando, tratando de ayudar, y no lo ven, ¿no? ¿Cómo te mantienes en esa posición de hay que ayudar? Yo me imagino que ahorita ya lo ves, ¿no? Ya ves todo lo que esparces, pero en un inicio me imagino que sí fue como un poco más complicado ver las cosas positivas de lo que vas haciendo, o si estás en lo correcto. ¿Saben que es bien difícil, en verdad, hacer un código de conducta en la empresa? Porque ya cuando estás sentando y dices, hay tanto que escribir que no sé por dónde empezar. Pero desgraciadamente llevamos nuestras empresas sin un documento realmente por escrito. O llegan consultores que están ahí 6 meses, te dan una de carpetas que no abres nunca. Entonces tampoco ayuda en nada, ¿no? Pero es bien importante que tengamos por escrito un código de conducta, sumamente importante, porque ese código de conducta te dice, sí, esto no, si cumples con esto, te aumento, si cumples con esto, te doy el bono, si cumples con esto, te doy un ascenso, ¿no? ¿Alguien de aquí tiene planes de carrera? ¿Planes de carrera? Levante la mano, planes de carrera. Planes de carrera. Es importantísimo porque te voy a decir qué te pasa. Yo tengo un excelentísimo capitán, excelentísimo, y se me ocurre ponerlo de gerente. Adiós. Porque no tuvo las habilidades para ser gerente. O un perfecto mesero que vende extraordinario, atiende a la gente perfecto. Voy a contratar a un capitán, ¿a quién pongo? Pues al mesero. Adiós. Ya. Es su puerta de salida. ¿Por qué? Porque no tengo un plan de carrera en donde diga, a ver, para ser mesero necesitas esto, para ser capitán tendrías que desarrollar estas otras habilidades. No es porque te lo merezcas, porque eres el
fiel, el que se va al final, el que nunca repela, el que obedece a todos y dices, no, pues ya él se lo merece, no es por merecimiento. ¿Qué requisitos necesita para ser el mesero? Estos 5. Y para ser capitán, estos 5 y estos otros 5. Tiene que tener habilidades de liderazgo, de autoridad, que ponga normas, que tiene que tener otras competencias. Y para ser gerente, pues tiene que tener estas. Y nosotros brincamos de aquí a acá, acá. Y entonces es capitán, ya nos sirvió, ahora ponle un capitán. Adiós. Porque su ego tampoco lo va a permitir que le pongas a alguien encima, arriba de él. Porque imagínate para todos los trabajadores, pues cómo va a quedar, ¿no? Entonces, tiene que haber siempre un documento por escrito, no es fácil elaborarlo. Y cuando contratas consultores, te quieren sacar de la jugada y te dicen que tú le estorbas en la empresa, que tú tienes que estar en un consejo de administración, que tú no hay, que tus trabajadores, y dices, no existe. O sea, yo tengo que estar aquí porque yo soy el que conozco la empresa desde las entrañas, ¿no? Pero, ¿por qué te quieren ellos sacar? Porque sí, teóricamente tienes que estar fuera, sí tienes que estar en un consejo, siempre y cuando estén todas las reglas claras y por escrito. Si no están, tú tienes que seguir ahí de por vida. Entonces, efectivamente, hay un sentimiento de no lo valoró, pero el problema no... Mira, esa responsabilidad social solo tiene que ser tuya, aunque no te lo agradezca. O sea, si tú estás convencido de que estás abriendo un negocio para formar y desarrollar y para que puedas contribuir, y ellos ni lo vieron ni te lo agradecieron, no importa. Ese es un tema tuyo. Pero si quieres obtener el resultado, no es porque tú lo trates bien, es porque le estás dando una clara, un documento donde diga su función clara, claro qué quieres de él, si lo logra cuánto le vas a pagar, si logra el doble le vas a pagar cuánto, y si logra esto lo vas a subir de puesto. Entonces sí le puedes decir, cuando te diga, me aumenta el sueldo, le dices, revisemos tu carpeta, esto ya lo cumpliste, esto donde amerita un sueldo, aumentar tu sueldo, ¿ya lo cumpliste? No, ahora, vete a cambiar. Ahí nos vemos cuando lo cumplas. Tienes la herramienta y sigues siendo buena gente, sigues viendo por él, lo sigues capacitando, no lo tratas mal, no le faltas. O sea, tú sigues con tu misión de empresario responsable socialmente, que te preocupas por él. Pero la norma es la norma, la que se impone dentro de la empresa. Y la tienen que cumplir, se la tienes que dar desde que lo contratas. El problema es que desde que contratas, pues no le dices nada, no le enseñas ninguna norma, medio le explicas general a qué se dedica este negocio, medio le explicas. Cuando llega y no te dice que no hay, te dice que sí. ¿Y sabes hacer esto? ¿Y sabes lo otro? ¿No? Y cuando entra no sabe hacer ninguna. Es la verdad. Y ahí es donde se desencuentran. Porque ni te pudo decir que no sabía, y ahí es donde el famoso estrés laboral entra. Pero entra el estrés laboral de la famosa norma 035. ¿Por qué? Pues porque el trabajador sabe que estás esperando algo que no te va. Porque desde que lo contrataste, él sabía que no lo sabía hacer. Te dijo que sí, no sabe cómo hacerlo, no te puede decir que no sabe ahora, para que lo capacites porque le da miedo, porque lo vas a correr. Tú piensas que lo sabía hacer porque te dijo que sí cuando lo contrataste, y hay un desencuentro. ¿Pero por qué? Porque no hay por escrito, ¿no? Y los KPIs, o sea, que vayas midiendo si sí es cierto o no, y puedas detectar desde la semana 1, y miras y le digas, oye, me dijiste que sabías hacer esto, ¿no lo sabes? Pues sí. ¿Quieres que te capacitemos? Sí. Dime, te capacito, ¿no? Pero no tenemos por escrito nunca nada porque el negocio lo llevamos aquí. Y si el negocio lo lleva otro trabajador tuyo y se va, se lleva el negocio en la cabeza. Y capacitar a alguien es muy difícil, porque la empresa no solo hay que conocerla, hay que entender su comportamiento. La empresa tiene un comportamiento. ¿Cómo se comporta la empresa en general? No lo sabe nadie, más que el que tiene años trabajando ahí. Y si se va, se lleva el conocimiento del comportamiento y el conocimiento de la empresa. Llega alguien nuevo, no, le ruegas al que se fue que regrese. ¿Por qué? Pues porque no escribiste nada, ¿no? Entonces siempre la empresa está en manos de los trabajadores, o tú no te puedes despegar de ahí nunca, porque solo tú sabes cómo se hace. Entonces siempre es todo por escrito, la regla por escrito, la sanción por escrito y el límite de tiempo por escrito. Acuérdense que la Ley Federal de Trabajo nos da 3 meses de capacitación, antes no existía, hubo una reforma, ya tiene años, y ya te da 3 meses de capacitación. Lo único es que lo tienes que dar de alta en el Seguro Social.
pero de 3 meses de capacitación para el operativo y 6 meses para el administrativo. O sea, para el directivo, su contrato de 6 meses. Para el operativo de 3. Pasan 3 meses de capacitación, así tiene que decir su contrato, se va a capacitar, y si no cumplió con el perfil, lo puedes liquidar sin una causa de responsabilidad imputable, de pagarle los 3 meses, le pagas su finiquito, lo tienes que dar de alta en el Seguro Social. Eso no, ni Dios Padre no lo va a quitar nunca desde el día 1, pero lo puedes despedir. Que no nos dé miedo despedir a la gente. No queremos despedirla porque no lo queremos liquidar, pero es porque no tenemos el contrato elaborado como tiene que ser para que lo liquides con lo que le toque y se vaya. Es más sano esa erogación a tenerlo un año ahí, solamente perdiendo el tiempo. Te cuesta muy caro un trabajador que no está capacitado y que además él dice, pues que me corran. Y se vuelve una guerra. Pues que me corran, pues que renuncien. No, ya, adiós. Aquí no tenemos miedo, ya, pagarle sus partes proporcionales de aguinaldo, vacaciones, periodo vacacional, y bye.